Para comprender el divino femenino, Rodrigo Romo nos cuenta un poco sobre cómo, en primer lugar, nosotros tenemos un concepto de materia bariónica, materia física y toda la materia creada del plan y manifiesto, que en primer lugar todos los seres, ángeles, arcángeles, micaélicos como Miguel, Metatrón, son seres a nivel andrógeno. Para comenzar, son seres de un nivel cósmico en el cual no hay polaridad como nosotros sí la vivimos acá. Entonces, como nosotros vimos la polaridad del divino masculino y el divino femenino, porque no tienen cuerpo, son frecuencias. Pero cuando se crea este proyecto de hacer un universo bariónico, material, para ver ese movimiento energético de partículas, fue necesario crear un positivo y un negativo. Por tanto, se crea el masculino y se crea el femenino. Para generar el movimiento existencial de los procesos biológicos que venían a ser formateados por la orden para ese fin. Entonces, estos seres que son micaélicos co-crearon proyectos genéticos y programas existenciales a un nivel supraexistencial o supradimensional, donde no existía todavía la materia física y habían proyectos, eso sí, para la materia. Ahora, los Leonades explica que son los responsables para desarrollar el ADN en todas las razas del universo, para que el espíritu y el alma puedan ocuparse a través de la frecuencia de lo que es el yo soy. Allí hubo un trabajo en conjunto entre los y esos hijos paradisíacos Leonades para co-crear esos proyectos, y allí se formatea la estructura a través de la frecuencia del yo soy. Entonces, cuando se formatea esa estructura para crear el masculino y el femenino, hay un pequeño problema o un gran problema. En primer lugar, es que el universo en sí es una energía femenina. ¿Por qué? Entonces existe ese problema de que el universo en sí es femenino. Entonces el cosmos, el universo, ¿qué pasa? Que es un útero gigante. Entonces la única correspondencia al masculino, bueno, son las estrellas, todo lo que emite fotones. Por ello, Dios es padre, madre. Porque la Tierra, inclusive Gaia, también es femenina. Entonces, cuando los Leonades crean la energía femenina y masculina, en algunas razas de supervivencia fueron patrones, como formando patrones de formación genética, en la cual algunas sociedades el matriarcado era como lo elemental, y en otras el patriarcado era lo elemental para cada planeta y cada raza que estaba siendo plasmada. Algunas inclusive razas eran andrógenas, otras eran bisexuales, razas totalmente asexuadas también habían, porque se podían reproducir por la energía. Pero originalmente, cuando se proyecta este proyecto existencial, generan el femenino y el masculino con cargas electromagnéticas del átomo para que ocurra ese movimiento de la existencia de los diferentes niveles dimensionales multiuniversos. Y de allí se crea precisamente el concepto femenino y masculino, que es para generar ese movimiento. Pero siempre la matriz fue madre, fue femenino, porque es quien engendra la vida. Entonces el masculino, bueno, tenía el propósito de garantizar el desarrollo, pero la conservación de la vida es el femenino. Entonces ese fue el patrón original, y allí se genera entre ellos, bueno, otros genomas reptilianos, inclusive el de Metatron, genera humanos de muchas índoles, pero hay una orden que es Marilis. ¿Y qué es la orden Marilis o de María? Es una orden humana femenina, de seres que llegaron a la conciencia crística cósmica con frecuencia femenina. El objetivo era la fundamentación de la orden María o Madre Kuan Yin. Bueno, en María en cada país se le ponen nombres distintos, que es restablecer precisamente la conexión espiritual de las diosas sacerdotisas con la fuente. Pero esa conexión con la divinidad femenina, con el divino femenino, se ha perdido con el tiempo. Entonces el problema mayor es eso, que se perdió esa conexión. Ahora Rodrigo Roma explica que la dualidad, en este caso, no es precisamente el mal contra el bien. El mal en cada raza se interpreta de acuerdo a su universo, a su entorno, y algunos lo ven de una forma, otros lo ven de otra forma, y cada quien tiene una interpretación de las leyes físicas, de todo lo que está pasando, pero no es más que una forma distinta de verlo en lo que es la dualidad. Por eso es que no es necesariamente el bien contra el mal. Son formas distintas de entender el universo. Pero cuando esto se fue densificando,
se va densificando, ocurren estos aspectos importantes en la red neuronal del espíritu y el alma, que está fragmentada al yo soy. Porque imaginémonos el tamaño del gradiente cognitivo del alma que sale del yo soy. Entonces, por ejemplo, el tamaño de un país sería el yo soy. El tamaño del espíritu sería como el tamaño de un planeta. Y el tamaño de nuestra alma sería como un granito de arena de ese país. Entonces, eso es para imaginarnos la relación tamaño. Entonces, cuando el gradiente, aquí en 4D, 3D, 5D, el gradiente cognitivo de nosotros es apenas un granito de arena. ¿Qué sucede con esto? Que el cuerpo humano, la estructura humana, no comparte la red neuronal directamente que viene del espíritu, ni del alma, ni de menos del yo soy. Por eso es que cuando todo lo que el espíritu fue bajando de esos niveles superiores dimensionados para la materia, para tener la experiencia de lo que está co-creando, al llegar a la materia pierde la memoria. Perdiendo la memoria se pierde la esencia de quién eras en un principio. Bajando de la 7D para acá se pierde mucho. Entonces el humano terrícola no tiene ese 100% de su percepción neural, de la relación de lo que es allá arriba. Entonces eso, aquí en esta experiencia de la dualidad, hace que se crean más problemas entre el masculino y el femenino. Los experimentos genéticos de las razas reptilianos, que son guerreros, colocaron al frente la estructura del masculino, dejando al femenino en segundo plano, solo para engendrar vida, y así fuera que fueron formateando un modelo del masculino como el guerrero conquistador de territorio, y el masculino o el femenino en segundo plano para cuidando ahí la reproducción. Y esto fue lo que se tomó como formato para muchas especies, inclusive otras también. Con el tiempo, el divino femenino se fue perdiendo su irradiación desde el punto de vista aquí bajo, denso. Porque se continúa mandando esa energía, pero los humanos, los reptilianos y otras razas, perdieron la receptividad de esa energía del divino femenino. Por tanto, el masculino pues también lo fue perdiendo por los dos lados porque se acabaron confrontando al recorrer la historia. Por eso es un tema bien delicado para cada especie, para cada raza. Existe toda una matriz cósmica del divino femenino y no lo cumplimos porque no accedemos a ella. Y entonces lo que quedó fue un masculino, pero que tampoco es divino masculino porque se negativizó como patriarcado. Hablamos en la tierra del sagrado femenino. Desde los romanos hasta ahora la mujer ha sido destrozada, casi más o menos tratada como una especie de esclava. Algo así. En la tierra esos registros sagrados de la energía del divino femenino ha sido muy atacado. Inclusive los elfos y los cíclopes, que eran todos matriarcales, también. Porque el código genético viene por la mujer, no por el hombre. Entonces, quien cuida y quien educa es la mujer, es la madre. Entonces, toda la estructura del sagrado femenino fue afectada por estas fuerzas negativas que querían asumir aquí el poder. Y por eso atacaron por esa vía y todavía aún lo siguen haciendo. Inclusive en aquel momento usaron energía de frecuencia sónica. Pero todavía hoy día sucede y no estamos conscientes de cómo nos están atacando el divino femenino. En aquel momento, cuando los Anunnakis asumaron el poder y cambian todas las matrices existenciales, defendiendo al patriarcado, inclusive colocan a la luna en órbita, haciendo que las mujeres sean esclavas de la luna y les quita conexión solar. Y por eso les quita la conexión solar. Fíjense que los mayas, los incas, los toltecas, los egipcios, whatever, cualquier cantidad de civilizaciones, todos ellos han hecho siempre rituales sagrados al del femenino con el sol. Nunca fueron con la luna. Entonces, bueno, mucha gente hace rituales con la luna, pero es porque desconoce también eso. Y bueno, la luna, aparte de ser artificial y no natural, es simplemente como una especie de hangar de traspaso de muchas naves, mucha tecnología, pero donde también inclusive allí hay muchos restos de órganos, hormonas, cualquier cantidad de cosas que se nos secuestran a los humanos. Y bueno, no es precisamente un lugar agradable para visitar, pero no es el tema de esta conversación. Lo importante es eso, asumir la conexión con nuestra divinidad del yo femenino sagrado.